Buenas tardes con todos. Puede iniciar la compartición de pantalla el subgrupo que va a exponer en primer lugar. Sí, doctora, un momento, por favor. Doctora, ¿logra ver la pantalla? Sí puedo ver bien la pantalla, la diapositiva y también escucho bien. Listo, doctora. Entonces vamos a empezar. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión vamos a exponer cáncer gástrico difuso hereditario. El grupo está compuesto por Cáceres, Guarzoya, Nicole, Margarita, Gallegos, Mamani, Cristian, Eduardo y Aguilar López, Víctor Alejandro. Siguiente, por favor, compañero. Vamos a hacer una pequeña introducción hacia la enfermedad. Recordamos primero. Siguiente, por favor. Gracias. Recordemos primero que cáncer gástrico hereditario difuso es un síndrome autosómico dominante asociado más a la mutación del gen CDH1. Básicamente, este afecta al menos al 30% de los miembros de las familias, con una penetrancia de alrededor del 80% hacia los 80 años, y cuya extirpe celular suele estar determinada por la presencia de focos múltiples de células en anillo de sello. Vamos a ver que el tratamiento que se va a indicar es la realización de una gastrectomía total de forma profiláctica con reconstrucción en Y de ROX, y de no ser admitida la realización de la misma, el seguimiento endoscópico es necesario. Siguiente, por favor. Bien. Primero, el cáncer gástrico es una enfermedad con etiopatogenia diversa que va desde la dieta y el estilo de vida a la genética y etnia. Es por eso que nuestro conocimiento sobre la complejidad de este cáncer gástrico ha ido evolucionando en el transcurso de estos últimos años, pero actualmente es uno de los tipos de cáncer con mayor incidencia y la segunda causa de muerte por neoplasia a nivel mundial. También aparece principalmente de forma esporádica. Sin embargo, entre el 1 y el 3% de los afectados presentan algún tipo de herencia familiar. Es por ello, y muy importante, diferenciar los diversos síndromes de cáncer gástrico con componente hereditario. Puede ser cáncer
colorectal hereditario no polipósico, o también un síndrome de poliposis-stenomatasa familiar, o también el síndrome de Peus, Hewers u otros, cuyo diagnóstico está dado por los siguientes criterios. Primero, que dos o más casos documentados del cáncer gástrico difuso en familiares de primer o segundo grado de consanguinidad, con al menos uno de ellos diagnosticado antes de los 50 años. 3 o más casos documentados de este cáncer en familiares de primer o segundo grado, y estos tienen que estar independientemente de la edad de presentación. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Entonces, primero, la patogenia. El cáncer gástrico hereditario difuso es un síndrome autosómico dominante que fue descrito inicialmente por Gilfruth en los miembros de una familia en Maori, en Nueva Zelanda, en el año de 1998, ya que alrededor del 30% de los individuos que cumplen los criterios de este cáncer presentan la mutación del gen superior de CDH1. Este gen está ubicado en el brazo corto del cromosoma 16, el cual codifica la proteína de adhesión intercelular E-cateirina. También actualmente se han identificado más de 100 mutaciones germinales del gen, y también los tipos de mutaciones hallados corresponden a pequeñas inserciones, ya que la mutación del gen CDH1 genera desorganización celular con la consecuencia de infiltración tumoral hacia los tejidos adyacentes. También, siguiente por favor, tenemos la consejería y test genético. También se ha determinado que la penetrancia de la mutación de este gen CDH1 es mayor al 80% a los 80 años, ya que hay un riesgo mayor al 80% de desarrollar la enfermedad en los sujetos que presentan esta mutación. Y también es muy importante señalar e interesante que estas mutaciones son más raras en países como Japón y Corea, donde hay altas tasas de cáncer gástrico. En lo que vamos con consejería y test genético, esta es una parte esencial, ya que es una parte esencial en la evaluación y en el manejo de este cáncer, ya que en la evaluación debe de ser cuidadosa y debería incluir por lo menos 3 generaciones. Este proceso no solo consiste en la evaluación genética, sino que debe de ser efectuado por un grupo multidisciplinario. Siguiente, por favor. Ya. Acá tenemos un gráfico en el cual nos explica un poco mejor, en el cual nos dice que el cáncer gástrico tenemos que tener básicamente que se dan en individuos mayores de 40 años, tendremos que ver el historial familiar de las personas, bueno, de las 3 últimas generaciones, ver, ¿no? Los casos de primer grado, de segundo grado de consanguinidad a cualquier edad. También vemos que el estudio molecular debe de ser hecho a partir de una muestra sanguínea, y tiene que ser más precisamente del ADN extraído de los linfocitos, ya que un 4% de las mutaciones no van a ser detectadas por secuencias de ADN convencionales. En cuanto a la edad para la realización de este test, debería realizarse entre los 16 y 20 años, ya que a esta edad el riesgo de desarrollar este cáncer es menor al 1%. Sin embargo, hay que realizar el test a cualquier edad una vez que se cumplan los criterios comentados. Siguiente, por favor. Bien, continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la endoscopía en relación al cáncer gástrico hereditario difuso. Como había comentado mi compañera en un momento,
Una vez que se ha diagnosticado la positividad de la mutación del gen CDH1, el tratamiento indicado es la gastrectomía completa. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se puede aplicar esto de forma, se puede decir, de una forma directa una vez hecho el tratamiento? Porque hay los siguientes puntos o características a tomar en cuenta. Para empezar, decidir hacer la cirugía es de una magnitud difícil, porque hay que tener en cuenta eh, características como la edad del paciente, el estado físico, la psicología misma del paciente. Por tanto, hay un lapso de espera. Y en este lapso de espera hay que hacer un seguimiento endoscópico que es esencial. Algún paciente puede rechazar la gastrectomía. Entonces se debe hacer un seguimiento endoscópico cada 6 meses, advirtiendo del imperativo de la gastrectomía ante la aparición de cualquier tipo de lesión maligna. Es decir, si es que al hacer la endoscopía detectamos malignidad, la gastrectomía es inevitable. Además de informar sobre que este cáncer tiene una naturaleza multifocal, entonces puede aparecer en diferentes puntos del estómago. Eso es lo que compromete, ¿no? Por eso es que hablamos de una gastrectomía total. Al respecto de esto, muchos estudios han demostrado la alta prevalencia y multifocalidad de las enfermedades al momento de la cirugía profiláctica, como les decía. Esto se ha evidenciado con análisis patológicos de la pieza operatoria extraída. La endoscopía tendrá que ser realizada previa a la cirugía siempre en búsqueda de focos tumorales. Ya habíamos recalcado la multifocalidad de la enfermedad. La endoscopía deberá ser realizada con un endoscopio de luz blanca de alta definición. También se suele utilizar mucolíticos como la acetilcisteína para tener una mejor visión. Y se van a tomar biopsias de zonas sospechosas y por lo menos unas 6 biopsias totales de cada una de las siguientes áreas estomacales que comprometen la total de la anatomía del estómago: el antro, la zona de transición, el fondo y el cardias, obteniéndose como un mínimo de 30 muestras. En su pantalla ven al lado derecho una imagen de una endoscopía. Este es el caso de un pequeño cáncer gástrico con células en anillo de sello característico del cáncer gástrico hereditario difuso en una paciente femenina de 54 años, a quien le habían practicado 2 endoscopías previas en menos de un año y no se le había detectado esta neoplasia. Fíjense ustedes, por eso es que hablábamos de que estas endoscopías se hacen cada 6 meses. Una vez detectada, había estado con fuertes epigastralgias, es decir, ya había tenido manifestaciones, sintomatología de malestar estomacal y tiene antecedente familiar gástrico de varios miembros en su familia de cáncer gástrico. Bien, ahora ya que sabemos la endoscopía como un método de diagnóstico, más bien de control sobre la enfermedad, vamos a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento es la gastrectomía profiláctica. Como les había indicado, a esta mutación de una alta penetrancia, más de un 80% por causa de la mutación, se va a presentar la neoplasia. Por eso es que esta acción es profiláctica. En una revisión que hizo el doctor Severatan y Coles, en una revisión de más de 70 artículos y que abarcaba una capacidad de 169 pacientes evaluados, de estos 169 pacientes evaluados que tenían la positividad de la mutación del gen CDH1, el 87% presentaban histopatología positiva para cáncer. Vean por eso la alta penetrancia de la enfermedad, siendo el principal hallazgo la presencia de focos de células en anillo de sello, que es lo que lo caracteriza. Es debatible la realización de la gastrectomía, como ya les había indicado antes, había que tener en cuenta esto. Se realiza normalmente una vez detectado entre la segunda y la tercera década de vida. Estamos hablando después de los 20 años, los 30 años, ¿no? No se suele practicar la gastrectomía profiláctica total antes de los 20 años, ya que la posibilidad de tener es menor. Hay un 1% de riesgo de desarrollar el cáncer, por eso es que no se practican desde los 20. Después de los 30 años, ya la positividad aumenta. El riesgo de presentar del cáncer es mayor, un 4%. El tipo de cirugía recomendado es la gastrectomía total, con reconstrucción en I de Rose, como pueden ver en la imagen a su derecha, y podría realizarse vía laparoscópica o a cirugía abierta. Es primordial la clara identificación de los bordes esofágicos y duodenal en la pieza operatoria extraída. Patología. Una vez obtenida la pieza anatómica, se apertura por la curvatura mayor y es extendida para su análisis macroscópico y microscópico.
Lo marcamos con trazos de 2 centímetros por 0.3 centímetros que serán luego cortados e incluidos para el respectivo análisis microscópico de cada pieza. Se van a obtener así, como pueden ver en el gráfico, más de 100 a 300 bloques que el anatomopatólogo va a tener que evaluar. La localización exacta de cada bloque debe ser marcada en un mapa hecho en el estómago. El análisis microscópico debe comprender las siguientes características. Características del tipo de invasión. Hay que ubicar la localización anatómica, el tipo histológico, la invasión linfática, venosa, neural, presencia o ausencia, identificación de lesiones precursoras, como un carcinoma in situ o extendidos vegetoides, estado de márgenes y reacción estromal. También características generales de la mucosa no neoplásica, si está inflamado, si hay actividad o presencia del Helicobacter pylori, linfocitos intraepiteliales presentes, si hay metaplasia, si hay displasia. Características específicas de los focos de mucosa no neoplásica, si hay cambios hiperplásicos, si hay vacuolización de la superficie, si hay úlceras erosionadas o si hay granulomas. Los focos hallados se encuentran normalmente en la parte profunda de la mucosa, respetando la capa muscular de la mucosa y los ganglios. Estas se acompañan de lesiones neoplásicas caracterizadas por células mucosecretoras con el aspecto de células en anillo de sello, que es lo que lo caracteriza. Como ven en las imágenes, es el aspecto en anillo de sello. Hay que prestar especial atención, debemos prestar atención en dos tipos de lesiones precursoras, que es el carcinoma invasivo de células en anillo de sello. El carcinoma in situ de células en anillo de sello, que corresponde a la presencia de las mismas dentro de la membrana basal de la mucosa, está generalmente comprometido con núcleos hipercromáticos. Como observamos en las imágenes, en la figura, en la imagen superior, el cuadro A representa una hiperplasia foveolar, en comparación con un epitelio normal que se encuentra debajo. Hay células globulosas rodeadas por abundante citoplasma. Hay también vacuolización del citoplasma de las células superficiales y faveolares. En la imagen B. En la imagen C hay una reacción granulomatosa en la periferia de un granuloma desorganizado. Aquí la comparación. Conclusión. Al ser el carcinoma gástrico hereditario difuso un síndrome autosómico dominante, es decir, que hay una alta penetrancia, puesto que tenemos el 50% de probabilidad de heredarlo de uno de nuestros, en este caso uno de los progenitores, hay que tener en cuenta un enfoque de manejo multidisciplinario, que va a incluir, como mencionó mi compañera, a profesionales desde la genética, desde la anatomía patológica, y al cirujano, o bueno, el oncocirujano propiamente dicho, para el tratamiento de esta enfermedad. Es por eso que se hace con un equipo multidisciplinario. Bueno, yo soy el alumno Víctor Aguilar y yo voy a hablar sobre lo que es el caso clínico. Siguiente diapositiva, por favor. Para empezar con el caso clínico, es reiterativo, pero quiero que se quede bien claro de lo que estamos exponiendo. Y también voy a dar aspectos más epidemiológicos, por así decirlo, en sí de lo que es el tema. Bueno, el cáncer que estamos presentando ahí, como lo he puesto, a nivel mundial, normalmente este cáncer solo se presenta en lo que es el 0.5% de todos los cánceres. Esto ya da un indicio de que es un cáncer en sí bastante extraño. Este cáncer más o menos es de entre 70 a 100 personas entre 1 millón. De 70 a 100 entre 1 millón. Eso da a entender de que es bastante raro. Aparte de que este cáncer gástrico es bastante raro, el mismo que es el adenocarcinoma, en los mismos niños que ya había dicho que es un 0.5%, puede llegar hasta ser un 0.05%, lo cual daría de que es por algo el que hemos seleccionado el caso y también porque eso nos ha dado a exponer, ya que es algo muy extraño y es interesante verlo. Normalmente este tipo de cánceres se da en niños que tienen alrededor de 10 años de edad. Y también existen dos tipos de cánceres. El nuestro es el que es difuso poco diferenciado y hay otro que es el bien diferenciado. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora sí, pasando directamente a lo que es el caso clínico, el niño del caso tiene una edad de 10 años, su género es masculino, su localización es de Lima, Perú. Antecedentes en sí propios de él no tiene ninguno, ya que es de corta edad. Y en cambio, que es principal e importante para lo que es el caso, es de que en antecedentes familiares, su tía abuela murió de lo que es un cáncer gástrico. No sabemos de cuál, no se da, pero ya hay un índice genético que da pie a lo que mencionó también mi compañera de que el test genético es importante también para identificarlo. Bueno, ya en lo que es la enfermedad, el tiempo de enfermedad que tuvo es de 12 meses y la sintomatología que presentó fue disfagia sólidos y que después se pasó a los líquidos, una pérdida de peso que es desnutrición, anorexia, astenia y mareos. Siguiente diapositiva, por favor. Al presentarse eso, se hizo lo que es un examen físico. Siguiente diapositiva, por favor. En donde lo que se vio fue desnutrición crónica severa, palidez y máculas de café con leche en el tronco de extremidades y la mayor medida de 3 centímetros de diámetro. Eso fue lo que se vio en el examen físico. Siguiente diapositiva. Y lo más importante, que fueron los exámenes auxiliares que se le hicieron. El primero fue un examen de laboratorio, en donde se mostró que este niño presentaba lo que era anemia microcítica. También de que tuvo examen de TB non positivo en heces. Eso demuestra que tenía sangre en la defecación, en las heces, lo que muestra también los problemas que puede llevar esta misma enfermedad. Y bueno, eso. Ahora, lo que se ve en la imagen de la izquierda a la derecha, se ve ahí una ecografía, una endoscopía en sí, donde se ve ahí lo que sería el adenocarcinoma, que se encontraba en el fondo de lo que sería el estómago. Después, en el lado derecho, lo que se ve es una biopsia que se hizo en la cual se puede ver de que en la zona de la mucosa se había la infiltración de las células, de lo que era en la mucosa. Después, también en la siguiente imagen, lo que se ve es las células en anillo que había hablado mi compañera, las células en anillo de sello. Después, en la imagen de color más o menos café que está a la derecha, eso mostraba de inmunohistoquímica positiva, que mostraba lo que es la CDK8. Y por último, que era PAS positivo también. Siguiente diapositiva. Y bueno, eso fue todo lo que se mostró. Gracias. Ya, al comienzo de la presentación, tu compañera habló de los síndromes de cáncer gástrico hereditario. ¿Podrías repetir esa parte? Aparte del que estamos viendo, que es el cáncer gástrico hereditario tipo difuso por mutación de E-caderina. Sí, doctor. ¿Qué otros Sí, doctor. síndromes conoces? ¿O has mencionado? Esa parte no he entendido, no he captado bien. Ya. Es que nos decía que era importante diferenciar los diferentes síndromes de cáncer gástrico, sobre todo que los que tenían componente hereditario. Unos ejemplos que que había encontrado también, era cáncer colorectal hereditario no polipósico y también hay síndrome de poliposis adenomatosa familiar. Y también el síndrome de Peutz y Hewers, algo así. Ya, entonces, cáncer de colon hereditario no polipósico da sobre todo cáncer de colon, pero también puede dar cáncer de estómago en algunas ocasiones. No sé si te refieres a eso. No, doctora, básicamente es más como que diferenciar los síndromes que se pueden presentar en los diferentes cánceres, eh, como que tenerlos en cuenta. Ah, ya, o sea, te refieres a otro, entonces no se trataría de síndromes de cáncer gástrico hereditario, sino síndromes de cáncer gastrointestinal hereditario, ¿no? Porque El el componente colorectal no hereditario polipósico, sobre claro, todo. ese es sobre todo en el colon y la poliposis adenomatosa colónica familiar, también fundamentalmente cáncer de colon
y puede haber cánceres en otras localizaciones, como por ejemplo la ampolla de Batters. En el caso del síndrome de Peutz-Jeghers, que también estabas mencionando, puede haber cáncer de estómago también, ¿no? Pero en realidad lo que es más frecuente son pólipos no neoplásicos, ¿no? De tipo amartomatoso. Dime, ¿la ecaderina es oncogen, gen supresor, regulador de la apoptosis? ¿Qué tipo de gen que favorece el cáncer es? Mm, ¿Puede repetir de nuevo? Disculpe. Sí, sí, cómo no. La ecaderina es la molécula que está mutada, ¿no? Se hereda una mutación por la línea germinal. Y esta molécula, sí, pues esta molécula ecaderina, ¿cómo se relaciona con el cáncer? ¿Es un oncogen? ¿Es un gen supresor? ¿Es un gen que regula la apoptosis? ¿Es un gen que interviene en la reparación del DNA? ¿Podrías decirme qué tipo de gen relacionado con el cáncer es? Mm, por lo que entendí, básicamente el gen, bueno, la mutación está ubicada en el gen, en el brazo corto de cromosoma 16, y este cromosoma es el que codifica la proteína de adhesión intercelular, que es la caderina. Pero clasifica la doctora, no sabría responderle Bueno, bien. la respuesta es que es un gen supresor, ¿ya? Es un gen supresor de cáncer. Y cuando este gen se hereda mutado por la línea germinal, se trata de mutaciones inactivadoras. Entonces, estas células neoplásicas tienden a estar separadas entre sí, o sea, no tienen la posibilidad de adhesión, o sea, las células están independientes entre sí y eso le da una forma particular de extenderse en el estómago. Otra pregunta, la caderina, ¿en qué parte de la célula se encuentra? ¿Está en la membrana, está en el núcleo, está en el citoplasma? Creo que es en la zona de la membrana, doctora, si no estoy bien. Claro, ¿no? Evidentemente es en la zona de la membrana porque es una molécula de adhesión, ¿no? Que sirve para que las células epiteliales estén juntas. Entonces, está en la membrana efectivamente. Aparte del carcinoma difuso con células en anillo de sello, ¿qué otra neoplasia tiene de manera característica una mutación inactivadora de la ecaderina? Ustedes la han mencionado, hay una segunda neoplasia que también es característica cuando hay mutaciones de la ecaderina. Doctora, yo quería hablar, no podía activar mi micro. Disculpe. La patología que se refiere sería la de neoplasia en mamas. Sí, pero ¿qué tipo de neoplasia? Porque hay muchos tipos de cáncer de mama, ¿no? Claro, es un tipo de carcino... No, no. Carcinoma. Sí, es un tipo de carcinoma, pero Un la tipo de pregunta es, carcinoma. ¿qué tipo de carcinoma? Puede ser tanto un carcinoma como un adenocarcinoma. Bueno, el tipo histológico en mama es el carcinoma lobulillar de mama, porque tenemos otros tipos histológicos, por ejemplo, el carcinoma ductal, que ese no tiene mutaciones de caderina, pero el carcinoma lobulillar de mama, de manera característica, tiene mutaciones inactivadoras de la ecaderina, igual que las tiene el cáncer de estómago difuso, ¿no? Con células en anillo de sello. ¿Podrías repetir ya para terminar los criterios de diagnóstico de esta neoplasia, los criterios clínicos de diagnóstico, ¿no?
Doctora, ¿la pregunta es dirigida? ¿Es a todo el grupo? No, cualquiera del grupo puede responder esa pregunta. Bien, como observamos en el gráfico, para poder llegar al diagnóstico del cáncer gástrico difuso, primero partamos que necesitamos un equipo multidisciplinario, es decir, no solamente el oncólogo va a poder hacer el diagnóstico, sino que se necesita un equipo variado. Aquí principalmente influiría la cuestión genética in situ. Entonces, por eso es que se hace el test genético sobre la positividad del gen mutado, que es el CDH1. Esto en base a un estudio de la historia familiar, personal o familiar, de antecedentes de cáncer gástrico hereditario difuso en la familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en la familia hay 2 cánceres gástricos en la familia detectados, confirmados, se procede luego ya, primeramente si hay el antecedente en la familia de cáncer gástrico difuso, si es que están confirmados, si es que están diagnosticados. Luego, ¿qué grado de consanguinidad o parentalidad tenemos con esos casos? Como dijimos que era, como la mutación es dominante, es más probable que sean familiares de primero o segundo grado, principalmente del padre o de la madre. Uno de ellos hemos heredado el gen para poder tener la enfermedad. Luego tendríamos en cuenta características de tipo de la cuestión del grupo etario, en la edad menor a 40 años, ¿no? Esta neoplasia se presenta temprana, miren, a la mitad de la vida, menor a los 40 años. Luego de esto, ya les dije lo del test genético, la positividad del CDH1, esta prueba se hace con una muestra de sangre. Ya, luego de esto, si es que este test es positivo, se aborda con un equipo multidisciplinario porque hay que informarle al paciente qué va a pasar, que vamos a tenerle que hacerle endoscopías continuas cada 6 meses y si descubrimos malignidad, vamos a tener que practicarle la gastrectomía profiláctica que había explicado. Si no se presentase esto, continuamos con el seguimiento de endoscopía. Y recuerden que siempre que hacemos la endoscopía, como les dije, vamos a tomar biopsias de diferentes partes del estómago. Les había indicado qué zonas, el antro pilórico, el cardias, el fundus, el cuerpo general, porque es multifocal la neoplasia esta, es multifocal. Entonces, si tenemos una biopsia y la biopsia encontramos positividad para células en anillo en forma de sello, que es el que les había dicho que era el tipo celular principal de esta neoplasia, se procede a la gastrectomía. Como ven, casi siempre, de hecho, siempre la neoplasia lamentablemente va a terminar con la gastrectomía del paciente. Allí no queda el tratamiento. Hay que hacer un seguimiento nutricional cercano y hay que seguir evaluando constantemente, porque puede difundirse quizás había leído al intestino delgado, podría quizás malignizarse allí, entonces por eso es que el seguimiento se continúa, ¿no? Ya, está bien. Finaliza entonces la presentación del primer grupo. Pasa a compartir pantalla el grupo que va a presentar el segundo caso clínico. Doctora, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, puedo ver y estoy escuchando bien también. Ya. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María del Carmen y bueno, pertenezco al segundo grupo. Nosotros vamos a comentar un caso de colitis ulcerosa. El tema que nos tocó fue enfermedad inflamatoria intestinal. Nuestros integrantes son Carla Olinda Aquino Panduro, Augusta Paza y Alison Tejada Chirinos. Voy a comenzar hablando un poco acerca de la enfermedad de forma introductoria. Entendemos por enfermedad inflamatoria intestinal a aquellos trastornos inflamatorios crónicos de etiología desconocida y de carácter sistémico que afectan fundamentalmente el tracto gastrointestinal y que cursan con periodos de exacerbación y remisiones. Las principales manifestaciones clínicas son diarrea con sangre, que se asocia a síntomas de dolor abdominal tipo cólico, también a tenesmo, urgencia y pérdida de peso. También tenemos síntomas sistémicos como la anorexia, fiebre y mala absorción. La enfermedad inflamatoria intestinal se compone de 2 trastornos principales, la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. En cuanto a la enfermedad de Crohn, esta afecta a cualquier componente del tracto gastrointestinal, desde la boca hacia el área perianal, en cualquiera de estos segmentos. Sin embargo, en
en la colitis ulcerosa solamente está afectado el colon y se limita a la capa mucosa. También puede estar afectado recto y las áreas proximales del colon. Según la localización en cuanto a la colitis ulcerosa, tenemos estos términos, esos 4 términos. Sin embargo, antes quisiera mencionar que la colitis ulcerosa, como ya mencioné, se limita a la capa mucosa del colon. Y bueno, estos términos tenemos en primer lugar a la proctitis ulcerosa. Y sucede entre los 30 y 40% de todas las personas que presentan colitis ulcerosa. Y se refiere a que la enfermedad está limitada al recto, dentro de los 18 centímetros del borde anal y distal a la unión recto-sigmoidea. Luego a la proctosigmoiditis ulcerosa. Esta se refiere a una enfermedad que se limita a recto y al colon sigmoide que no afecta al colon descendente. Luego tenemos la colitis del lado izquierdo, que es la más frecuente entre los pacientes que tienen colitis ulcerosa y se presenta entre el 44 y el 48%. Es una enfermedad que se extiende más allá del recto desde el colon sigmoide y proximal al ángulo esplénico, que es el que está formado entre el colon transverso y el colon descendente. Y por último tenemos la colitis extensa, que es la menos frecuente, se presenta del 9 al 17%, y la inflamación en este caso se extiende más allá del ángulo esplénico, desde recto hasta el ángulo hepático, que estaría por acá. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la enfermedad inflamatoria intestinal a nivel mundial en el año de 1990 fue de 3,7 millones de personas. Sin embargo, en el 2007 casi se duplicó, llegando a 6,8 millones de personas. A nivel regional, hay una mayor tasa en América del Norte, presentándose 422 casos por cada 100.000 habitantes, y la menor en Caribe, siendo 6,7 casos por cada 100.000 habitantes. También hay una menor incidencia y prevalencia en Asia y Oriente y un aumento de la incidencia en países que han sido recientemente industrializados. En cuanto a la demografía, tenemos que la edad de inicio para muchos pacientes con colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn se da entre los 15 y los 30 años, aunque puede presentarse a cualquier edad. Algunos estudios sugieren que puede haber un posible segundo pico entre los 50 y los 80 años. Sin embargo, no está claro el por qué. Puede ser porque hay una mayor susceptibilidad a las enfermedades por la edad avanzada, por una expresión tardía de una exposición temprana a algún factor ambiental, o a una mayor tasa de utilización de atención médica en personas mayores. En cuanto al sexo, hay una ligera predisposición para el sexo masculino para la colitis ulcerosa. Y es, al contrario, en cuanto a la enfermedad de Crohn, es ligeramente predominante en el sexo femenino. En cuanto a la raza y origen étnico, se presenta más en poblaciones judías que en las no judías, y hay una menor cantidad de casos en poblaciones hispanas y negras en comparación a las blancas. Ya, bueno, ahora seguimos con la etiopatogenia. Los factores causales de la enfermedad intestinal inflamatoria son aún desconocidos. Genéticamente existe una mayor prevalencia en familiares que en la población general. Factores infecciosos bacterianos y o virales no se han confirmado. Siguiente. Bueno, la dieta no juega ningún papel. Lácteos, ácidos grasos, azúcares refinados no tienen mayor incidencia. Los factores emocionales no precipitan la enfermedad intestinal, sino son el resultado de la cronicidad de la enfermedad. Inmunológicamente se desencadena una cascada inflamatoria con la llegada del antígeno a la célula de defensa inmunológica intestinal, liberando esas sustancias mensajeras inflamatorias, que son las citoquinas, que gatillan factores inflamatorios secundarios que destruyen la mucosa intestinal. Bueno, en conclusión, la etiopatogenia de ambas, de la rectocolitis ulcerosa idiopática y la enfermedad de Crohn, permanece desconocida. El consenso es que ambas enfermedades son una respuesta a gatillos ambientales,
a infección, drogas u otros agentes. En individuos genéticamente susceptibles se dan esta enfermedad por el mismo sistema inmunitario que está debilitado. Bueno, el componente genético es más fuerte en la enfermedad de Crohn que en la rectocolitis ulcerosa. Bueno, el hábito tabáquico de fumar incrementa el riesgo de la enfermedad de Crohn, pero disminuye el riesgo de la rectocolitis ulcerosa idiopática a través de mecanismos no conocidos. Siguiente. Ya. Bueno, ahora vemos a los factores asociados. Existen factores como, por ejemplo, los factores del estilo de vida, en los cuales tenemos el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo de enfermedad de Crohn, pero no de la colitis ulcerosa. Si bien la base de esta dicotomía aún no se ha resuelto, la nicotina o los subproductos del tabaquismo pueden afectar directamente las respuestas inmunitarias de las mucosas, el tono del músculo liso, la permeabilidad intestinal y la microvasculatura. Bueno, en enfermedad de Crohn, fumar se asocia con un mayor riesgo de enfermedad de Crohn. En un estudio de corte se incluyó a 200.000 mujeres, tanto las fumadoras actuales como exfumadoras. Tenían más probabilidades de desarrollar la enfermedad de Crohn en comparación con las que nunca han fumado. Bueno, los datos sugieren que el tabaquismo actual no es un factor de riesgo y puede reducir el riesgo de desarrollar colitis ulcerosa. Bueno, la actividad física se ha asociado con una disminución del riesgo de la enfermedad de Crohn, pero no está comprobado que disminuya la colitis ulcerosa. Siguiente. En factores dietéticos. Los datos de estudios epidemiológicos sugieren que los factores dietéticos pueden influir en el riesgo de desarrollar la enfermedad intestinal. La fibra, por ejemplo, la ingesta elevada de fibra dietética, en particular de frutas y verduras, se ha asociado con una disminución del riesgo de enfermedad de Crohn, pero no se ha comprobado con la colitis ulcerosa. En grasas, el aumento de la ingesta dietética de grasas totales, grasas animales y ácidos grasos se ha correlacionado con una mayor incidencia de colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. Y también se asocia a recaídas en pacientes con colitis ulcerosa. Y también, aparte en grasas, también se puede destacar que una mayor ingesta de ácidos grasos omega 3 y una menor ingesta de grasos omega 6 se ha asociado también con una disminución del riesgo de desarrollar la enfermedad de Crohn. En el caso de la vitamina D, los datos sugieren que el ingerir o la ingesta de la vitamina D se asocia inversamente con el riesgo de la enfermedad de Crohn y que la deficiencia de esta vitamina es común entre los pacientes con enfermedad intestinal. Bueno, en la duración del sueño, la falta de sueño también se ha asociado con un mayor riesgo de incidencia de la colitis ulcerosa y de brotes de la enfermedad en pacientes que ya tenían la enfermedad intestinal. Bueno, la inspección y la respuesta inmune. La infección y la respuesta inmune se ha implicado en la patogenia de la enfermedad intestinal. Los estudios han identificado funciones tanto para el huésped como para los factores microbianos en la patogénesis de la enfermedad intestinal, lo que en última instancia conduce a respuestas inmunes inapropiadas a los mismos microbios intestinales. En gastroenteritis, varios estudios observacionales sugirieron una asociación entre la gastroenteritis aguda y el desarrollo de la enfermedad intestinal. También tenemos otros patógenos también que pueden ser. Varios estudios han evaluado el posible papel de varios agentes infecciosos, como micobacterias, virus, hongos, en la patogenia de la enfermedad intestinal. Sin embargo, no se ha identificado ningún patógeno específico que cause esta enfermedad. Y también tenemos en medicamentos, también desencadenantes, por ejemplo, aunque no se ha comprobado, no está claro, pero en un metaanálisis de 11 estudios observacionales, se incluyeron a pacientes con exposición de antibióticos y se asoció con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad de Crohn, pero no se comprobó la colitis ulcerosa, o sea, la posibilidad de generarlo. Bueno, también se puede destacar que los AINES, también en varios estudios, lo que demuestran es que pueden aumentar el riesgo de desarrollar la enfermedad intestinal, pero no se ha correlacionado completamente porque el riesgo es pequeño. Siguiente.
Bueno, ahora vamos a pasar al caso clínico. Tenemos a un varón de 11 años eh, controlado en la consulta de anatomía patológica por un cuadro de diarrea y pérdida de peso no cuantificada de un mes de evolución. Él refiere deposiciones líquidas y explosivas en número de 5 a 10 al día con sangre roja y mocos sin pus que no ceden con el ayuno y le despiertan por la noche. Este cuadro no ha mejorado con suero de rehidratación oral y probióticos. El paciente no refiere antecedentes personales ni familiares de interés, viajes recientes, ni ambiente epidémico familiares. El paciente es remitido a su hospital de referencia indicándose estudio en el servicio de gastroenterología infantil. Bueno, ahora pasamos con la exploración física. Siguiente. Vemos que el paciente tiene un peso de 60 kilogramos, su talla es de 1,61, su presión arterial está entre 123 a 85 milímetros de mercurio, su temperatura es de 36,7, tiene una frecuencia cardíaca de 82 latidos por minuto, un buen estado nutricional, buen estado general, el color es normal, está bien hidratado y nutrido, sin exantemas, sin petequias, la cabeza y cuello sin masas cervicales, la auscultación cardíaca y pulmonar normal, el abdomen blando y apreciable, pero acá tenemos que es doloroso la palpación profunda a nivel periumbilical y de flanco izquierdo, sin hepatoesplenomegalia. La inspección anal nos habla de un eritema perianal sin fisuras. El resto de la exploración por aparatos está normal. Bueno, ahora vamos con la parte analítica. Los leucocitos se ven de 12.900 por microlitro, de los cuales 70,7% neutrófilos. La hemoglobina 13,9 gramos por decilitro, el hematocrito de 41,6%. Las plaquetas 375.000 por microlitro y la glucosa de 99 miligramos por decilitro. La albúmina está en 3,88, el sodio en 139 miliequivalentes, la creatinina en 0,64, el hierro en 29 mg por decilitro, la transferrina 218, la ferritina a 66 nanogramos por mililitro, el TI-BC a 370 microgramos por decilitro y la saturación de la transferencia 9%. Vemos que la hemoglobina G está en 1130, la inmunoglobulina a 125, la inmunoglobulina M82 y los anticuerpos A antigliadina negativos, los anticuerpos A antitransglutaminasa negativos. La proteína C reactiva en 4,66 miligramos. Bueno, vemos que la evolución al segundo día de ingreso presenta un pico febril de 39 grados centígrados. Un estudio microbiológico, vemos hemocultivos negativos. El coprocultivo, parásitos, toxina, de Clostridium y antígeno de rotavirus, todo eso negativo. Las serologías negativas para el virus de la hepatitis A, B, C, y citomegalovirus y Epstein-Barr, o sea, son negativos. Bueno, con esos datos se realiza una ecografía abdominal que se informa como un engrosamiento mural de colon transverso y colon izquierdo, con cambios inflamatorios de grasa adyacente y presencia de adenopatías locorregionales. Se complementa con una resonancia magnética que confirma los hallazgos ecográficos y encontrar afectación del intestino delgado. Bueno, luego se realiza una colonoscopía, se introduce el endoscopio hasta el ángulo esplénico. Se observa una afectación continua con una mucosa muy friable al roce. Se toman muestras a 100, 70, 55 y 45 centímetros del margen anal. A la retirada del endoscopio se apresa una afectación de la mucosa rectal de aspecto petequial sin otras lesiones focales. Bueno, en todas las muestras para el estudio histopatológico se observaron lesiones que eran continuas y afectaban todos los fragmentos. Siguiente. Ya bueno. Las lesiones correspondían a erosiones con revitalización de forma continua, lo cual podemos observar en la figura 1. Había distorsión de la arquitectura que demostraba afectación crónica, además el grado de actividad en el aumento de la biopsia era moderado e intenso, con presencia de microabscesos y criptitis frecuentes, lo cual podemos observar en la figura 2. No se observaron granulomas, no había imágenes de ulceración transmural y las lesiones estaban limitadas a la mucosa, al epitelio y al corium, con escasa afectación de la mucosa. Ahí podemos ver, por ejemplo, la figura 1,
vemos que en una tensión y aumento de 200, vemos áreas de erosión y repitalización que afectan la forma continua de la mucosa, desde el recto hasta el colon derecho. Se observa actividad y distorsión de la arquitectura tisular. Y la figura 2, como les dije, que se observa la permeación de las criptas por neutrófilos formando crititis y pequeños abscesos, microabscesos. Siguiente. Bueno, ante los hallazgos que se ven en la colonoscopia y la afectación del estado general, se decide comenzar el tratamiento con los corticoides, que se dan durante 4 días, divididos 60 miligramos por día. Luego, primero se da intravenosa y luego se pasa a la vía oral, son pastillas. Y también se le da mesalazina oral de 1 gramo por 8 horas. Eso es un analgésico. Bueno, tras que el paciente mejora, se da de alta a los 10 días de ingreso con el diagnóstico de posible colitis ulcerosa y tratamiento ambulatorio con mesalazina en caso tuviera dolores o molestias. Metilprednisolona, 40 miligramos al día por vía oral, y un omeprazol, 20 miligramos también, pero todo para las molestias, por 20 miligramos al día por vía oral. Siguiente. Bueno, vamos a continuar con el diagnóstico, la discusión. Bueno, falta un cuadrito ahí, no sé por qué, pero bueno. No existen criterios de diagnóstico específicos para la enfermedad intestinal idiopática. Generalmente se establece mediante la combinación de características clínicas con o sin anomalías de laboratorio, junto con hallazgos también característicos en imágenes y endoscopía. También incluimos el análisis histopatológico. La endoscopía y las imágenes ayudan a excluir también a algunas otras causas de los síntomas, alguna otra etiología, y por lo general también se puede distinguir entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Primero tenemos prueba de las heces para descartar patógenos entéricos. Nuestro paciente, como ya explicó mi compañero, dio negativo al coprocultivo, parásitos, a la toxina de Clostridium difficile y al antígeno de rotavirus en heces. Al igual también que dio negativo en las serologías para virus de hepatitis A, B y C, citomegalovirus y Epstein-Barr. Las imágenes del intestino delgado. En la ecografía abdominal se encontró un engrosamiento mural de colon transverso y colon izquierdo, con cambios inflamatorios de grasa adyacente y presencia también de adenopatías regionales. Y en la resonancia magnética, que también se le practicó al paciente, se confirmaron los hallazgos ecográficos. Y no se encontró afección en el intestino delgado. Este es un punto muy importante, ya luego lo explicaré por qué. En la endoscopía, los resultados en estos estudios ayudan a excluir otras causas de los síntomas. Clasifican a la enfermedad intestinal idiopática como colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, como lo dije. En la colonoscopía, el del paciente que se le hizo, se observó la afectación en la mucosa. También se tomaron muestras donde en el estudio histopatológico se observaron lesiones que eran continuas y demostraban afectación crónica. Y bueno, erosiones con repitalización de forma continua, etc. Y bueno, como ya lo dijo también mi compañero, se encontraron presencia de microabscesos y criptitis. Un punto importante también es que no se observaron granulomas. Tampoco habían imágenes de ulceración transmural y las lesiones estaban limitadas a la mucosa. Y bueno, hay diagnóstico diferencial también, dependiendo de los síntomas clínicos, pueden ser necesarias otras pruebas para excluir otras afecciones. El diagnóstico diferencial incluye fisuras anales, hemorroides, pólipos, divertículo de Meckel, proctocolitis, que se da mayormente en los bebés. Siguiente, por favor. Tenemos, en cuanto a la actividad de la enfermedad, tenemos un índice llamado True-Lofwitz, y el paciente en este caso tenía un puntaje de 12, lo que nos dice que tiene una enfermedad moderada, a grave podríamos decir, porque en realidad no nos dicen la velocidad de sedimentación globular, pero contando el número de posiciones que fueron eran de entre 5 a 10, la sangre en heces que era abundante, la temperatura axilar que tenía elevada temperatura 37.9, si no mal no recuerdo, y la frecuencia cardíaca también estaba elevada, estaba entre 80 a 90 más o menos. Y bueno, la hemoglobina que también estaba entre 10 a 14, lo que esto nos suma un puntaje de 12 puntos sin contar la velocidad de sedimentación globular. Por lo tanto, el paciente presentaba una enfermedad moderada a grave. Siguiente, por favor. Y bueno, para terminar voy a hacer una pequeña comparación entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, porque
Es bastante importante saber diferenciar. Primero vamos a empezar con que la colitis ulcerativa compromete solamente el colon, predominantemente el colon izquierdo, como es el caso de nuestro paciente, a diferencia de la enfermedad de Crohn, que puede afectar todo el tracto digestivo. El compromiso en la colitis es difuso, se inicia en el recto y va ascendiendo sin dejar zonas de pared intestinal normal, como es el caso otra vez de nuestro paciente, y en la enfermedad de Crohn las zonas afectadas son intercaladas. En la colitis ulcerativa, la inflamación se limita solamente a la mucosa y a la submucosa, como es el caso de nuestro paciente, ¿no? Que tenía más en la mucosa más que en la submucosa. Y en la enfermedad de Crohn, todas las capas del intestino están comprometidas. Y una diferencia también importante es la presencia de granulomas. Nuestro paciente no presentaba granulomas. Por lo tanto, por lo que podemos deducir que es colitis ulcerativa, porque en la enfermedad de Crohn sí vamos a encontrar granulomas. Y bueno, siguiente, por favor. Bien, continuando con el tratamiento para ese tipo de enfermedades inflamatorias se ha basado básicamente en la combinación de aminosalicilatos, corticoides, antibióticos y junto con algunos inmunosupresores. Y también cabe resaltar que es muy importante la hidratación. Bueno, de acuerdo a los aminosalicilatos, tenemos los inhibidores de la lipoxigenasa, que es la mesalazina, cuya acción es antiinflamatoria y anticarcinógena, pero sí tiene efectos secundarios en un 40% de los pacientes. Luego continuamos con los corticoides, en este caso se utilizó prednisona, metilprednisolona y budesonida. Estos corticoides tienen menos efectos secundarios en forma oral, como en enema, y la mejoría clínica de los pacientes es de un 60 al 90%. Como antibiótico se utilizó el metronidazol, cuya acción es disminuir la concentración de las bacterias, además de la inflamación de la mucosa y la respuesta inmunitaria celular. Y por último, los inmunosupresores, como el inmunomodulador ASA6MP, que se debe emplear desde el momento del diagnóstico. Con este tipo de tratamiento, nuestro paciente obtuvo un mejoramiento y desde el momento del diagnóstico, como ya dije, se empleó el modulador ASA6MP, junto con la nutrición enteral exclusiva. Y hay que sopesar el riesgo-beneficio ante la posible aparición de mielosupresión o procesos linfoproliferativos. Y dentro de las terapias biológicas, el infliximab y el adalimumab, los anticuerpos monoclonales antifactor de necrosis tumoral, han cambiado el tratamiento de estas enfermedades inflamatorias y también se utiliza en este tipo de enfermedad, por ejemplo, la colitis ulcerosa moderada grave. Eso sería todo, doctora, con nuestra exposición. Muchas gracias. Ya, está bien. ¿Podrían repetir cuáles son los hallazgos típicos en la colitis ulcerativa en el caso de una biopsia de recto sigmoides? Doctora, ¿se refiere a qué se encuentra, digamos, en el estudio histopatológico? Claro, los hallazgos ya. típicos en la biopsia, ¿no? Claro, bueno, lo primero son lesiones continuas en el recto, bueno, desde el recto del colon y el colon. También se puede encontrar, no se encuentran granulomas, y también que la afección se limita simplemente a la mucosa y a veces a la submucosa. Bueno, Y sí, continúa, disculpa, continúa. no, sí, doctora, esto. Ya, bueno, en realidad lo típico en la biopsia son los abscesos en las criptas de Lieberkühn, o sea, acúmulos de neutrófilos en la misma cripta. Eso es lo típico en la colitis ulcerativa, ¿no? Inclusive en la fotografía que estás mostrando, en la parte de abajo, la fotografía que está más abajo se ve un microabsceso en la segunda cripta. Ahí donde está señalando, ese es un microabsceso, un acúmulo de neutrófilos. Se pueden ver en las criptas propiamente o también en otras zonas de la cripta de Lieberkühn, no solamente en la base, sino en algún punto de la cripta. Y eso es en realidad lo típico. Aparte tenemos las
erosiones, y los pseudopólipos, que son los procesos proliferativos reactivos, ¿no? La hiperplasia reactiva de los bordes de la úlcera. Mencionaron en este paciente que la IgA antigliadina era negativa y la IgA antitransglutaminasa era también negativa. ¿Qué enfermedad del tubo digestivo se descarta con estos resultados? ¿No es la enfermedad de Crohn, doctora? No. No sé si alguien más del grupo que ha presentado conoce la respuesta. Una IgA antigliadina negativa y una IgA antitransglutaminasa negativa. ¿Qué enfermedad del tubo digestivo nos descarta? Bueno, estos análisis de laboratorio descartan la enfermedad celíaca, ¿no? Sí. La enteropatía por gluten. Entonces, en esos casos sí hay anticuerpos positivos, IgA antigliadina e IgA antitransglutaminasa, y se piden en todos los casos de mala absorción intestinal. ¿Podrían decirme cuáles son las diferencias más saltantes entre la enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa? Ustedes han puesto un cuadro comparativo, ¿no? Pero ¿podrían volver a puntualizar las diferencias más saltantes? Sí, doctora. Para empezar, las características patológicas que se ve en, bueno, en las muestras de la biopsia, primero tenemos la inflamación, que sí es predominantemente en la mucosa. No es transmural como es en la enfermedad de Crohn. También tenemos la presencia, no hay presencia de granulomas, a diferencia de la enfermedad de Crohn, sí hay presencia de granulomas. Y bueno, también tenemos lo que es que se afecta en la enfermedad de Crohn, por ejemplo, se afecta todo el tubo digestivo, a diferencia de en la colitis ulcerativa, que generalmente solamente es el recto y el colon izquierdo predominantemente. También que eh, las lesiones son continuas en la colitis ulcerativa, y en la enfermedad de Crohn las lesiones son como que en saltos, no son continuas, son intercaladas. Bueno, hay que hacer hincapié que en el caso de granulomas no es en el 100% de las biopsias que se observan, ¿no? Sino hay un porcentaje de 25 a 40%, como ustedes lo indican, ¿no? Bueno, nada más en cuanto a la presentación del segundo caso clínico. Nuestra siguiente reunión es el próximo viernes 3 de septiembre, a las 5 de la tarde, y se presenta el tercer caso clínico y sería el último caso clínico de la primera fase, antes de que den su examen de prácticas, o sea, la parte teórica. No sé si antes de retirarnos quieren ustedes hacer alguna pregunta o comentario. Bueno, si no hay consultas o comentarios, damos por finalizada esta reunión de prácticas.